Estamos en el 5º Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos Endotrópicos y nos acompaña Ivette Perfecto, es profesora en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan y nos presentaste una ponencia sobre sistemas diversificados en América Latina y su potencial para la alimentación y otros servicios ecosistémicos. Ivette, uno de los grandes retos del planeta para 2050 es alimentar a 9.5 mil millones de personas que lo habitaremos. ¿De qué manera la agroecología puede contribuir a producir alimentos suficientes de manera sustentable para alimentar a tal población? Bueno, buena pregunta, y yo diría que la agroecología es la única forma que vamos a tener de poder alimentar a esa población en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la agricultura industrial, aunque muchos pensamos que la agricultura industrial es lo que está produciendo la mayor cantidad de alimentos, no es así. La agricultura industrial es muy buena produciendo productos que la gente no come, ¿no? Hay mucha agricultura industrial que se dedica al algodón, que se dedica al café, que se dedica a la soya, que va a alimentar animales, que luego alimenta gente, pero un poquito de gente, no la mayoría de la población. Entonces, se han hecho estudios más recientes, ¿no?, que muestran que la mayoría de los alimentos que nosotros comemos, ¿no?, que la mayoría de la gente come en el mundo, vienen de la agricultura, de la pequeña agricultura. Y la agroecología es una forma para aumentar la productividad de estas fincas pequeñas, de esos predios pequeños, de pequeños agricultores. Entonces, para mí que estamos en una disyuntiva ahora mismo, en el sentido de que el mundo se está moviendo muy rápido en la dirección hacia esa agricultura intensiva, bajo la idea de que necesitamos esa agricultura para poder alimentar al mundo. Pero ese discurso no es lo que nos va a llevar realmente a poder alimentar el mundo. Hoy día ya producimos suficiente alimento, no solamente para los 7 billones o 7 mil millones que tenemos en el mundo, pero para los 9 mil millones que vamos a tener en el futuro. Hoy día estamos produciendo suficiente alimento. No es necesario intensificar la agricultura, es un asunto de distribución del alimento. Y como bien sabes, la mayoría de la gente que está pasando hambre en el mundo hoy día son gente que viven en las zonas rurales y muchos de ellos campesinos con pequeños predios de tierra o sin tierra que muy bien, si tienen tierras adecuadas, podrían proveerse para sí mismos y para otras familias, pero no tienen tierra o tienen tierras en áreas marginales que producen muy poco. Entonces, para mí, yo creo que la agroecología es la forma que vamos a tener para poder seguir alimentando al mundo. En este sentido, para asegurar la seguridad alimentaria, en la ponencia que nos dabas, hacías mucho énfasis en la multifuncionalidad de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los principales retos para que podamos incrementar la multifuncionalidad en la provisión de servicios ecosistémicos? Bueno, lo principal yo creo que es la diversificación de los sistemas, ¿no? Pero cuando hablamos de servicios de la multifuncionalidad, no estamos hablando solamente de servicios ecosistémicos, sino que hablamos también de servicios a nivel social, económico, ¿no? Los sistemas agrícolas, agropecuarios, ya sea en ciudades o sea en el campo, la mayoría están en el campo, son sistemas que tienen múltiples funciones y no es una sola función de proveer alimento, ¿no?, de producir un producto, sino que tiene múltiples funciones de mantener una cultura, de proveer una diversificación en la alimentación, en la nutrición, de mantener también relaciones sociales
de la relación que tiene la persona, el campesino, la campesina con la naturaleza. Todos esos son funciones que juega la agricultura, ¿no? Y uno de los aspectos principales pues, es la diversidad. Y la diversidad en los agroecosistemas contribuye a proveer muchos servicios ecosistémicos, como estuve comentando en mi charla, ¿no? En los sistemas de café que he trabajado, pues ahí se ve muy claramente cómo esa diversidad de organismos que viven ahí en el cafetal proveen sistemas de regulación, como la regulación de plagas, la regulación de enfermedades, la polinización, servicios de apoyo como la polinización, además de producir un montón de otras cosas que, en adición al cultivo de café, madera, leña, frutas y otras cosas. En este sentido, estos nuevos modelos de diversificación de producción de alimentos, en estos nuevos modelos la ciudad juega un papel fundamental. Está demostrado que para 2050 el 70% de la población del mundo vivirá en ciudades. ¿Cuál es el rol de las ciudades en este consumo y en esta posibilidad de incrementar no tanto la multifuncionalidad, sino también la diversificación de los servicios ecosistémicos? Sí, bueno, las ciudades obviamente van a jugar un papel más importante en el futuro porque, como dices, va a haber una población urbana mayor de la que hay ahora. Aunque eso no es inevitable. Una cosa que yo creo que es importante tratar de investigar un poco más es cómo podemos mantener la gente en el campo, ¿no? El movimiento de la ciudad al campo no es una cosa inevitable y no creo que sea tan saludable tampoco. O sea, podemos imaginarnos pequeñas poblaciones o pequeñas ciudades en las zonas rurales donde hay acceso a una buena educación, a entretenimiento, a sistemas de salud pública buenos, etcétera, ¿no? Esas son cuestiones de política pública que deciden que se va a concentrar aquí o que se puede dispersar por las zonas rurales también. Y entonces, en mi visión así un poco utópica del mundo, yo puedo imaginarme, ¿no?, un sistema donde la gente que quiere vivir en el campo, y hay mucha gente que prefieren vivir en el campo en vez de irse a la ciudad, ¿no? La gente que quiere vivir en el campo puede quedarse en el campo y tener una vida digna en el campo, ¿no? Esto no, te estoy evadiendo la pregunta todavía, pero creo que es un punto bien importante, que el movimiento hacia las ciudades, la urbanización no es algo inevitable, ¿no? Es una cuestión de política pública que se puede revertir o se puede parar. En cuanto al rol que juega las ciudades en la alimentación y en servicios ecosistémicos y todo eso, pues yo creo que es importante y estamos viendo un auge de la agricultura urbana, por ejemplo. Yo estoy en la Universidad de Michigan, que queda como a unos 45 minutos de Detroit. Detroit es una ciudad postindustrial, ¿no?, donde hubo una depoblación dramática, ¿no?, de como 2 millones de personas, casi 3 millones de personas a como 700.000 que hay ahora. O sea, mucha gente se fue de la ciudad. Cuando las empresas de automóviles se fueron, no colapsaron, sino que se fueron a otros sitios, inclusive en México. Claro. Y claro, pues ya no había trabajo y la gente se fue y entonces se abandonaron muchas áreas y esas áreas ahora están siendo recuperadas para la agricultura. Y ha habido un auge en la agricultura urbana increíble, ¿no? Y eso ha llevado también, y aquí entra la multifuncionalidad también, porque esa agricultura urbana no es solamente una agricultura que está produciendo alimentos, y sí está produciendo mucho alimento para la gente de las zonas urbanas,
pero también está produciendo relaciones sociales. Hay muchas iniciativas sociales que se han generado a partir de esta agricultura urbana. Y también son áreas que mantienen biodiversidad, ¿no? Generan otras funciones además de simplemente producir alimento. Entonces estamos viendo en el mundo entero, no solamente en ciudades así postindustriales como Detroit, pero en el mundo entero estamos viendo un auge a la agricultura urbana. Tiende a ser una agricultura orgánica, porque como hay mucha gente cerca y todo eso, pues el uso de agroquímicos se trata de minimizar. Y yo lo veo como algo muy positivo, ¿no? Que la gente está produciendo alimentos en la misma ciudad. Otra cosa que yo creo que es importante en términos del crecimiento de las ciudades es el dilema de cómo proveer alimento para la gente de la ciudad. La agricultura urbana es un aspecto de eso, pero la agricultura periurbana, o sea, todo lo que hay, todo el campo que hay alrededor de estas ciudades, se benefician, hasta cierto punto se benefician de la urbanidad que hay, ¿no? Y pueden contribuir de una forma muy importante a la alimentación de la gente en las ciudades. Yo estuve viviendo un tiempito en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Y Belo Horizonte tenía un programa, la ciudad de Belo Horizonte tenía un programa que llaman ellos Fomecero. Bueno, el programa Fomecero, que es un programa a nivel nacional, surgió de este programa en Belo Horizonte. Y básicamente la ciudad, lo que pasó fue que la ciudad decidió, o sea, el gobierno de la ciudad decidió que tenían que combatir el hambre en la ciudad, ¿no? Y entonces diseñaron un programa que le costó como 1 o 2% del presupuesto de la ciudad, una cosa mínima, y con ese programa básicamente estimularon a los productores en la periferia de la ciudad, en toda la zona periurbana, para ellos comprar directamente la ciudad, comprar directamente el alimento de estos productores, de estos agricultores, y venderla en la ciudad, pero a un precio mucho más barato, porque eliminaron todos los intermediarios, ¿no? La ciudad directamente le compra a los productores. Quiere decir que los productores reciben un buen precio por su producto y los consumidores pueden comprar el alimento a un precio mucho más barato. Y entonces ellos tienen estos como tienditas, ¿no? Donde la gente lleva un saco y se compran los productos, todas las verduras y todo eso por libra, ¿no? Entonces ellos van comprando solamente lo que necesitan, ¿ves? No tienen que comprar el bunch entero, el grupo entero de papas o de cebolla, sino que ellos ponen en su bolso la cantidad que ellos necesitan para la semana o para los 3 días o lo que sea. Y luego lo pesan y pagan con eso a un precio muy, muy barato. Eso es solamente uno de los programas. Tienen muchos programas, incluyendo la agricultura urbana, apoyo de agricultura urbana. Tienen 2 restaurantes populares donde sirven una alimentación muy nutritiva y que no tiene el estigma que tienen algunos de estos restaurantes, como en Estados Unidos, que hay restaurantes que son para la gente que no tiene recursos, pero están muy estigmatizados. Y en estos restaurantes cualquiera puede ir, pero es un precio súper barato que cualquiera puede pagarlo, ¿no? Entonces ellos tienen todos estos diferentes programas, y una de las cosas importantes fue la estimulación de la agricultura en la periferia, ¿no? Y con ese programa disminuyeron, no me acuerdo las estadísticas ahora muy bien, pero disminuyeron la mortalidad infantil por un porcentaje muy significativo en cuestión de como 1 o 2 años, y con solamente el 1 o 2% del presupuesto de la ciudad. Fantásticos ejemplos.
Ivette, estamos haciendo un esfuerzo por conocer un poco más sobre nuestros conferencistas magistrales en CISEN 5. Entiendo que has viajado por prácticamente todos los países de Latinoamérica. ¿Hay algún platillo que tú consideres que es tu platillo favorito de toda Latinoamérica? Mi platillo favorito. Bueno, la verdad es que tengo que admitir que mi platillo favorito es un platillo de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico. Pero a mí me gusta muchísimo lo que se llaman alcapurrias, que son unas frituras. Son unas frituras que están hechas en una masa de plátano y guineo y yautía. Yautía es una raíz, ¿no? Un tubérculo. Un tubérculo. Y entonces se maja eso y se rellena como con bueyes, con carne de buey, o se puede rellenar con lo que sea, ¿no? Es una fritura muy, muy sabrosa. Cuando vayas a Puerto Rico te voy a invitar a lo primero que comamos. Comer algunas alcapurrias. Pero además de las alcapurrias puertorriqueñas y ese tipo de frituras de Puerto Rico, pues yo creo que nada se le para al lado de la comida mexicana. Tengo que decirlo y no lo digo porque estamos en México, pero la verdad es que la diversidad de comida que hay aquí y los sabores, la diversidad de ingredientes y de cómo la gente prepara las cosas es increíble y cada uno es mejor que el otro. Entonces en esta conferencia he estado pues saboreando todos los platillos de Oaxaca, que son tremendos. Fantástico, Ivette. Sí. Pues muchísimas Bueno, gracias. Gracias a ti.